Pues bienvenidos y bienvenidas una vez más. Oye, yo siempre tengo esa costumbre de decir bienvenidos y bienvenidas. Y yo haciendo hace rato un análisis de esto, dije, ¿por qué digo bienvenidos y bienvenidas si con el simple hecho de decir bienvenidos se está dando a entender que es dirigido hacia hombres y mujeres? Hacia Pero bueno, todos, hacia todos. qué barbaridad Vaya, conmigo. No, vaya, ya lo hasta había que... pensado desde hace... Es que mira, yo por eso muchas veces peleo el asunto de la ortografía y la expresión precisamente por ese tipo de cuestiones. Esa clase de ideología inclusiva obviamente viene desde lo que es la ideología de género, ¿no? O sea, si no remarcas hombre, mujer, masculino, femenino, niño, niña, mexicano, mexicana, pues las personas no se sienten debidamente incluidas, ¿no? Y Correcto. eso es una fantasía, es un error. Ujú. Porque obviamente, como tú mencionas, con el simple hecho de decir bienvenidos sean todos ustedes, pues se entiende, quiero pensar, aunque mi experiencia me ha dado a entender que no todos lo entienden igual, ¿no? Así es. Se entiende, estamos incluidos todos, pero mucha gente que tiene problemas de pertenencia y además por cuestiones políticas, pues maneja ese lenguaje. Sí, sin embargo, pues yo analizando, ya tengo semanas analizando este punto y yo decía, pues ya voy a dejar de decirlo, ¿no? Pero siempre yo creo que ya es en automático. Pero Y bueno, es que ya lo introyectaste. Pero bueno, bienvenidos. bienvenidos a todos los que están hoy en día, un viernes más, una semana más. Me da gusto verlos o ver a las personas que ya no veía. Bienvenidos nuevamente a este programa que es Better Human, Better World. En esta semana pues estamos tratando el cuarto capítulo de esta serie, Las heridas de la infancia. Y en esta ocasión tenemos el tema de la traición. Un tema quizás algo fuerte, si no es que uno de los más fuertes. Y lo digo por lo siguiente. Si bien nosotros como padres muchas ocasiones generamos esta herida en nuestros hijos, en los infantes, no de una manera pues a propósito, No es sin, consciente. consciente. Sin embargo, Francisco, déjame decirte que analizando este tema, me doy cuenta que muchas ocasiones seguimos traicionándonos aún ya en una edad adolescente, traicionándose. Ahora nosotros estamos generando esas heridas de traición y no nada más se genera esas heridas de traición a nuestros hijos o a los infantes, sino que también podemos generarlas a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros profesores, a nuestros padres, a personas mayores, sin darnos cuenta, de manera inconsciente, como bien nos lo decías. Por eso yo siento que esta herida no nada más debería ser herida de la infancia. Sí vamos a tratar el tema de herida de la infancia porque pues es donde más el niño o la percepción del niño tiene juego para sentirse de tal o cual manera que más adelante estaremos analizando. Pero yo creo que es importante y cabe recalcar el hecho de que si seguimos con esa inconsciencia, vamos a seguir generando esta herida de traición, ¿no? Así es. Esta noche voy a iniciar con, con una pregunta o preguntas hacia nuestros espectadores. ¿Celas a tu pareja, a tus amigos, a tu familia y hasta a tu perro? ¿Dudas de todo si sientes que en cualquier momento pueden hacerte daño? Pues hoy lo analizaremos y por eso está con nosotros Francisco Granados, doctor en psicología. Y pues te damos la bienvenida, Francisco. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Voy a pasar un poquito la tarea.
Bueno, Ujú. el asunto con la traición, nosotros tenemos que tocarlo desde la infancia porque obviamente son las etapas más tiernas o más tempranas de nuestro desarrollo. Y básicamente el asunto de la traición gira en torno a romper el sentimiento de confianza o el vínculo de confianza que existe entre las personas y el niño. Decimos las personas y el niño porque, como bien mencionas hace un momento, no solamente procede de los padres hacia los hijos, sino de cualquier persona a la cual el niño deposite su confianza, su afecto, su cariño, su admiración, su respeto, que son básicamente los valores que se mueven alrededor del asunto de la confianza. Es decir, si yo te tengo confianza es porque te tengo respeto, te tengo admiración, te tengo tolerancia, paciencia. Eh, hay una situación de intercambio de afecto, de amor, de cariño hacia las personas. Entonces, cuando ese vínculo se rompe, ya sea inesperadamente o ya sea conscientemente, a razón de otros intereses, sí, porque los intereses de las personas pueden cambiar, pero el asunto es que lo hacemos de una forma inesperada, de una forma abrupta, de una forma dolorosa y entonces sin previo aviso, pues retiramos ese afecto de la persona y esa serie de valores que teníamos y rompemos ese vínculo con la persona a razón de intereses cuya característica es que pueden ser intereses mezquinos o intereses distintos a los de la persona, ¿no? Por ejemplo, un amigo puede traicionar a su amigo por amor a otra persona, ¿no? No es un interés mezquino, el amor es un sentimiento genuino, pero la traición radica no en el hecho de que ame a la misma persona que él, sino la traición radica en que lo hace con premeditación, alevosía, ventaja y conciencia, sabiendo que los sentimientos que comparte su amigo hacia la novia o hacia la persona en cuestión, este, pues le van a provocar un sufrimiento, ¿sí? Si yo no le aviso, si yo no le lo prevengo. A ese tipo de actitudes se le llama traición. Correcto, Francisco. Quisiera preguntarte, ¿cómo se genera esta herida de traición cuando uno es niño? Cuando tú rompes, cuando tú rompes el vínculo de confianza que el niño deposita en ti, lo engañas, lo manipulas, pero básicamente es a través del engaño y la manipulación, aunque sea procurándole un bien y que el niño se dé cuenta. Por ejemplo, fíjate, esa pregunta me hace recordar que hace unos días vi un video en donde había un bebito que estaba en brazos de su papá y el bebito sonreía porque su papá estaba jugando con él. Pero cuando abren la cámara, al lado del niño está un médico con una jeringa. Entonces entiende que va a inyectar al niño y el papá lo que está haciendo es entretener al niño para que el niño no llore. Cuando el niño se da cuenta de lo que está pasando, el niño deja de sonreír. Y el papá trata de entretenerlo y trata de que continúe la dinámica de juego entre ellos, pero el niño ya no sonríe y en su mirada se ve tristeza, se ve decepción, se ve dolor por lo que el niño descubrió. Y era un bebé. Entonces, el sentimiento de traición se genera cuando tú engañas al niño, manipulas al niño o no le dices la verdad, que son tres características importantes y el niño se da cuenta y le duele, le provoca una herida. Correcto. Entonces, esta herida se genera cuando el niño percibe que ha sido decepcionado reiteradamente por los padres. Así es. Y,
Y quiero hacer aquí como una acotación en donde hemos venido a lo largo de toda esta serie, hemos venido diciendo la percepción. La percepción del niño es diferente a la percepción de un adulto. Quizás el adulto no lo hace con toda intención, alevosía, conciencia, pero la percepción del hijo, del niño, puede ser fácilmente vulnerada, se podría decir, Francisco, o No, maleable. básicamente la percepción del niño no es equivocada en el sentido de mi papá o mi mamá me están engañando, el niño está en lo correcto. Lo que el niño no entiende son los motivos del por qué, porque muchas veces no es un engaño. Eso el niño no lo comprende. El niño lo único que ve es que a su percepción, de acuerdo a lo que debería actuar su papá o su mamá, lo están engañando. Por ejemplo, mira, saliendo de la escuela te vamos a comprar un chocolatito, ¿no? O te vamos a comprar un juguete. Y el niño ve que se alejan del tianguis o de la tienda y no le compran nada. El dolor no es por no tener el juguete, sino porque el niño deposita su confianza en personas que ama y lo engañan, defraudan su confianza. Ese es el dolor que genera la traición. Aunque el niño obviamente no comprende los motivos de su traición. Es una parte que ya va a entender cuando tenga más razonamiento, pero de entrada no lo comprende como un adulto. Correcto, es por eso que quise hacer esta acotación, recordar nuevamente la percepción de los niños. Fíjate que yo aquí, indagando en este tema, tengo que esta herida la podemos generar precisamente con lo que tú nos decías, las promesas no cumplidas, y son promesas reiteradas, o sea, no nada más es una ocasión como quiera, a lo mejor puedes explicarle a tu hijo y él te va a poder entender, pero reiteradamente fallar en las promesas que nosotros le hacemos a los niños es, es cuando se genera esta herida. Otra parte en donde yo encontré que podemos generar este tipo de heridas es precisamente cuando ocurren los divorcios, separaciones de los padres. Muchas ocasiones los padres terminan muy muy mal y en ocasiones la madre o el padre, quien se haya quedado a cargo de los hijos, empiezan a hablar mal de los hijos, de la otra persona, perdón. Y cuando empiezan a hablar mal de la otra persona, empiezan a generar ese sentimiento en el niño también. O sea, es como si yo te pasara todas mis emociones a ti, hijo, que quizás no comprendes todavía el mundo, quizás todavía no comprendes el por qué nos separamos o el por qué sucedió de esa manera. Y es como si yo te pasara todos mis problemas a ti, hijo, y tú también tienes que enfrentarlo, ¿no? Entonces creo que esa parte es una parte muy irresponsable de los padres y creo que tendríamos que evaluar bien y pensar bien qué es lo que estamos diciendo y qué tipo de comunicación estamos teniendo con nuestros hijos. Muchas ocasiones sí hay excusas o justificantes en donde decimos, es que estaba trabajando, no pude, etcétera, etcétera. Sin embargo, volvemos a caer en lo mismo, o sea, es una parte de irresponsabilidad. Peor aún, Francisco, fíjate que encontré que cuando nosotros violamos lo que es la confianza de nuestros hijos. Un ejemplo, supongamos que mi hija ya le anda gustando a alguien. Y digo mi hija porque es la más grande, pero todavía no sucede. Bueno. O eso espero yo. Supongamos que le empieza a gustar a algún niño de ahí de la cuadra, ¿no? Y me confiesa a mí, ¿sabes qué, papá? Me empieza a gustar ese niño. Y yo conozco un ejemplo a sus papás y el papá me dice, y yo como papá voy y le digo, hola vecino, fíjese, ya se enteró que mi hija le gusta a su hijo. El niño ahí entra o lo exponemos y estamos haciendo justamente esa violación de la confianza que el hijo tuvo conmigo.
Entonces, peor aún, se genera esta herida cuando el secreto de que yo te conté lo pusiste en evidencia. Me siento traicionado, me siento juzgado. Y entonces, ¿qué confianza va a tener mi hijo de volverme a contar algún secreto o de volverme a decir ciertas cosas que a lo mejor le están inquietando en ese momento, ¿no? Y después yo me voy a preguntar, es que ¿por qué mi hijo no me cuenta nada, no? Es que, mira, son situaciones que nosotros muchas veces minimizamos porque no comprendemos que todas las personas tenemos derecho a una privacidad, a una intimidad, y eso incluye a nuestros hijos, no solamente los adultos. Ese es como un comentario de acotación que yo también quiero hacer. Nuestros padres, por lo menos los que somos de la vieja escuela, crecían con un concepto de autoridad muy distinto del que se tiene ahora. ¿En qué sentido? En que, bueno, independientemente de si estabas de acuerdo o no estabas de acuerdo con lo que el padre ordenara o quisiera, tú lo tenías que obedecer y lo tenías que aceptar y lo tenías que asumir, ¿no? Independientemente de eso. Y eso incluía el que tú, por ejemplo, escucharas alguna confesión de tu hijo, alguna confidencia, y entonces llegaba la vecina y tú lo ponías en evidencia, ¿no? Ay, es que fíjate que la niña me platicó esto, o a la niña ya le empezó a suceder tal cosa, y bueno, la niña se avergüenza o la niña se siente traicionada por esa cuestión. Porque obviamente todo radica en el asunto de la confianza, que las personas ponen su confianza en ti y la ponen porque te aman y la ponen porque te admiran y la ponen porque te respetan, y obviamente tú te has ganado esa confianza. Por eso para muchas personas es muy difícil volver a confiar en alguien cuando han sufrido alguna traición de cualquier índole, de lo que sea. Porque obviamente nosotros decimos a veces, es que hay de errores a errores, o hay errores que sí se perdonan y hay errores que no. Eso nos hace daño a nivel emocional, medir los errores. Eh, Porque entre más grande lo mida, más dolor me va a generar. Entonces es una actitud que yo debo evitar. Aquí lo central es comprender eso. Cuando tú rompes la confianza de alguien, cuando rompes esa ese vínculo que hay entre las personas y tú, generas una herida. Y esa herida se llama traición. Traicionaste, independientemente de cuáles hayan sido tus razones. Cuando nosotros estamos hablando de situaciones infantiles del niño, generalmente el niño se siente traicionado porque percibe de manera distorsionada las cosas, ¿sí? Percibe distorsionadas las cosas. ¿En qué sentido? Bueno, no comprende las razones del papá, que generalmente lo que busca es un bienestar para el niño. Pero cuando tú ya eres adulto, ¿sí? Y tú sabes conscientemente que vas a generar un daño en otra persona y aún así lo haces, como el ejemplo que yo les ponía. Hay dos muchachos que están enamorados de la misma muchacha, ¿no? Entonces el amigo sabe que su amigo está enamorado también de la misma muchacha, y sin embargo no considera valiosa la amistad, sino el amor de la chica. Y entonces, de acuerdo a la percepción del amigo, lo traiciona. ¿Por qué se considera traición? Porque él tiene conciencia de los sentimientos de su amigo por ese hecho. Él ya lo sabe. Y entonces en el momento de saberlo, en ese momento se supone que tú tienes que hacer un discernimiento de qué es lo que más conviene en este sentido. Y yo aplico una norma que es la siguiente. Mira, aquí se atiende al que llegó primero. ¿Y esto qué implica? Si la muchacha llegó después de que nosotros nos hiciéramos amigos, entonces le doy más peso a la amistad y se soluciona el conflicto. Ahora sí que, como quien dice, por derecho de antigüedad.
Ajá, sí me explico. Por eso tenemos que hacer nosotros un discernimiento objetivo, no dejarnos llevar por las emociones, sino agregar razonamientos, discernimiento en las situaciones que nosotros tenemos que resolver antes de considerar algo como una traición. Tendríamos que discernir y juzgarlo correctamente para llegar a un fin. Eso es lo que yo recomiendo a veces. Fíjate, Francisco, que aquí tenemos un comentario y nos dice, nos hace mención. Dice, en ese caso, ambos traicionan. Pues yo, por ejemplo, para discernir, yo digo, a ver, por ejemplo, no sé, Pepito y Juanito se confiesan mutuamente que están, que a los dos les gusta la misma chica. Y entonces yo digo, a ver, ¿quién dio primero el paso? ¿Juanito o Pepito? Y dicen, bueno, lo dio Juanito. Ok, Juanito me dijo a mí primero. A Pepito le dijo, no, le dijo primero. A mí me gusta la chica. Eso me tiene que dar a mí un freno. Ya no puedo. Porque yo ya sé lo que él siente por ella. Ya no puedo. A lo mejor yo siento lo mismo. Pero por cuestiones de lealtad, por cuestiones como te digo, de quién llega primero. Si tú llegas y me dices, ¿sabes qué? Me gusta fulanita de tal, me lo dices primero, pues entonces me estás dando a entender que yo ya no tengo oportunidad. Lo tengo que asumir, lo tengo que aceptar, porque tú ya me hablaste de tus sentimientos. Pero si yo no hago caso y yo no hago caso y los paso por alto, pues estoy siendo desleal a ti y entonces sí te traiciono. ¿Sí? Entonces aquí la cuestión es que tenemos que ser nosotros honestos. Tenemos que ser nosotros honestos. Ahora dice aquí el comentario. Una situación parecida con una amistad desde la secundaria y se casaron y entonces ambos se fueron de mi vida por mi paz y estabilidad emocional. También es otra opción. Si consideras que no se puede conservar el vínculo, pues simplemente lo terminas. Ok, Fíjense que, Francisco. sí, Bueno, adelante, adelante. sí, yo pasé por una situación parecida, que a mí había una chica en el trabajo que me gustaba mucho. Y entonces yo fui y le hablé de mis sentimientos a la susodicha, ¿no? Y entonces ella me dijo con toda honestidad que no me podía corresponder. Hasta que llegó el momento en que me trajo la invitación de su boda, ¿no? Entonces mis compañeros se pusieron en modo drama, así de, ¿vas a ir a la boda? ¿No te duele que se case? ¿No vas a sentir feo? ¿No consideras que te traicionó porque, pues ella en lugar de casarse contigo, se casó con otro chavo? Y yo les digo, pues solamente en su cabeza porque ahí no hay traición, ¿sí? Por eso dice el dicho, sobre aviso no hay engaño. Porque yo ya había hablado con ella previamente y ella me había dicho que sentía por mí y que sentía por el otro, ¿no? Entonces yo sencillamente dije, no, pues no hay posibilidad aquí, ¿para qué te aferras? ¿Y te vas? Sí, entonces es una cuestión en donde tienes que tener madurez emocional, en donde tienes que discernir qué vale más para ti, ¿no? O si lo puedes conservar o no. O sea, son cosas en donde no deben intervenir las emociones, sino decir, bueno, por ejemplo, yo lo resolví de la siguiente manera. ¿El amor qué es? ¿Cuál es la característica del amor? La generosidad, ¿no? Entonces, si yo amo a esta chica, pues me va a hacer feliz que ella sea feliz, ¿no? Ah, bueno, pues entonces me voy a la fiesta. Y me fui a la fiesta. Ya, se acabó el asunto. Adelante. Tenemos a Galletita. Galletita, muy buenas noches. ¿Tiene alguna duda? Sí,
Yo, mire, a lo mejor, bueno, mi duda es así. Si por un bien a lo mejor se llega a traicionar la confianza de mis hijos, ¿cómo se podría solucionar? Por un bien. Si es por un bien, no hay traición. Ahí lo que está fallando es la percepción de los hijos, en que le están atribuyendo una traición cuando no la hay. Entonces aquí la cuestión es que lo que tenemos que saber o entender es cómo están ellos interpretando la situación, la circunstancia o lo que me llevó a tomar determinadas decisiones y aclararlo. Si después de aclararlo ellos siguen pensando que yo los traicioné, entonces ya no es problema mío, es un problema de ellos, que están heridos o que se sienten traicionados y ellos son los que lo tienen que trabajar. Porque cuando nosotros buscamos un bien para las personas que amamos, pues obviamente nosotros no traicionamos. Más bien ahí lo que falla es la percepción al respecto de las acciones que yo hago, ¿no? Lo que yo hice lo consideran ellos una traición, pero no lo es. No lo es porque yo en su momento estaba buscando el bienestar de ellos, o estaba buscando el bienestar de la familia, o las circunstancias me orillaron a tomar determinadas decisiones, o las circunstancias me llevaron a comportarme de determinada manera y todo eso tiene explicación. Pero también hay que entender que no podemos nosotros influir ni sobre la percepción ni sobre las emociones de las personas. Eso ya es decisión de ellos. Si yo después de explicarles lo que sucede, ellos siguen pensando y ellos siguen sintiendo que yo los traicioné o X cosa, ya es responsabilidad de ellos. Y esa es la parte más difícil, porque como yo sé que ellos piensan que yo los traicioné, a mí me genera culpa. Y esa es la parte que yo tengo que trabajar. O sea, es decir, trabajar mi desapego y entonces decir, yo ya no puedo hacer más. Ya hice todo lo que estuvo en mis manos para poder de resolver el conflicto. Si después de eso ya no se puede resolver el conflicto porque ellos no permiten la resolución, ya no puedo hacer más. Y tengo que asumirlo y tengo que trabajarlo y aceptarlo. Agregando ahí un poquito, hay un libro que se llama ¿Quién se robó mi queso? Es un cuento muy pequeño, en donde un ratoncito, bueno, son dos ratoncitos, se encuentran en una bodega llena de queso. Al día siguiente ya no hay nada de queso y uno de ellos se pone a llorar todo el tiempo y el otro, en lugar de llorar, se pone a trabajar, se pone a buscar pues dónde puede conseguir más comida, ¿no? Entonces, aquí en esta parte juega un papel bien importante la percepción. Recordemos que la percepción del niño puede ser diferente, incluso si tenemos dos o más hijos, puede ser diferente para uno. Para uno puede ser algo horrible el hecho de que haya sucedido cualquier situación X, Y, Z que hayas tú, como dices, que yo haya hecho. Y para otro pudo haber sido totalmente diferente, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Cuando yo tenía aproximadamente 11 años, mi mamá falleció, posteriormente mi papá se vuelve a casar y para mí el hecho de que mi papá se haya vuelto a casar fue algo bueno, puesto que la persona que llegó a nuestras vidas supo cómo guiarnos de alguna u otra forma ante la vida. Sin embargo, para mi hermano, el que sigue, sé que no fue tan bueno. Entonces ahí cabe bien mencionar esta parte de la percepción que venimos hablando. Quizás todo esto se genere por los vínculos, como bien nos decía Francisco, las vivencias, el tipo de vivencia que tenga cada una de las personas, con quién me identifico o por quién me estoy identificando. Y quizás esto tiene algo que ver o algo, digámoslo, me duele como si tú me hubieras traicionado o como si yo estuviera viviendo tus problemas. Entonces, yo creo que ahí sí
vale la pena rescatar esa parte, la percepción de uno no va a ser la misma percepción del otro. Y perdón, Galletita, ¿querías decirnos algo más? No, escucho. Muchas gracias por el consejo y por la información. Y pues esa era mi duda. Y más adelantito vamos a tener cómo sanar todas estas heridas, pero cómo sanar ya desde una parte, eh, vamos, nosotros siendo mayores. Ya, ahora sí que, si yo tengo esa herida, ¿cómo empiezo a sanar esa herida? ¿Vale? Para que se queden y no se vayan. Ok, muchas gracias. Bien, entonces seguimos con el tema, Manuelito. Claro, Francisco. Muchas gracias, Galletita, por compartirnos tus preguntas. Eh, estábamos hablando justamente, tú dijiste una palabra bien importante, el vínculo. El vínculo juega un papel bien importante en todas estas heridas, Francisco, y más aún cuando justamente hay una infidelidad, como lo comentaba hace rato. Cuando hay una infidelidad, nosotros o los niños tienen esa percepción, perciben y viven el dolor precisamente por el vínculo. Claro. Viven por quién me identifico. Si mi papá falló, un ejemplo, si mi papá falló y yo tengo un vínculo con mi madre, pues yo me voy a identificar con ella y voy a asumir que sus problemas o su dolor es mi dolor. Me duele como si a mí me hubieras traicionado. Ajá. Posteriormente, Bueno, de hecho sí lo hizo. De hecho sí lo hace, ¿no? Cuando el adulto comete la infidelidad y traiciona a su madre, la traición es doble. La traicionas a ella y me traicionas a mí. A ella la traicionas por el vínculo que tienes con ella, ¿no? El sentimental. Y a mí me traicionas porque rompes la imagen que yo tengo de ti, rompes sí, el asunto de la admiración. O sea, porque hay que entender, cuando el niño se siente traicionado, es porque deposita sentimientos en el adulto. Y el más intenso es la admiración. Nosotros, bueno, no sé si ustedes en algún momento se han preguntado por qué la traición duele tanto, por ejemplo, y por qué. Les voy a poner un ejemplo muy ilustrativo. Cuando nosotros recordamos a los ladrones crucificados con Cristo, ¿qué sentimientos nos despiertan? Ah, bueno, pues se arrepintieron, ahí estuvieron con él, dichosos ellos, ¿no? Porque tuvieron la oportunidad de estar con el Señor en sus últimos momentos. O sea, no nos despiertan sentimientos de hostilidad. Pero cuando pensamos en la relación que existió entre Jesús y Judas, ¿qué es lo que sentimos? ¿Y cómo nos expresamos de esa actitud de él, del maestro? Algo aberrante, terrible. ¿Y por qué es aberrante y terrible si sencillamente se equivocó, no? Y es aberrante porque lo vendió, es aberrante porque él lo conocía, es aberrante porque él convivió con él, porque se alimentó con él, porque dormía con él, todo lo hacían juntos. Entonces, el vínculo entre más estrecho es, más dolorosa es la traición. Por eso la traición de Judas es no solamente histórica, sino es inolvidable. Porque imagínate que una persona que te procure el bien 24/7 todos los días durante 3 años y tú le pagues de esa manera, ¿no? Vendiéndolo. Entonces, esto nos sirve para entender que el vínculo juega un papel importante porque entre más profundo es, más dolorosa es la traición. Pensemos en una persona que acabas de conocer y de repente cuenta un secreto tuyo. Pues te importa muchísimo menos que si lo hace tu mamá o si lo hace tu papá o si lo hace tu hermano. Es lo mismo, o sea,
O fíjate que te peleaste con un vecino, es igual, te traicionó el vecino, te hizo fraude. No importa porque finalmente al vecino no lo voy a volver a ver. Pero si lo hace mi hermano, si lo hace mi padre, alguien a quien yo le tengo admiración, me va a doler muchísimo más. Y más difícil me va a ser superarlo por el vínculo y por todo lo que yo pongo en esa relación, afectivamente hablando, emocionalmente hablando. Por eso, cuando una relación de pareja termina, es muy difícil de aceptar la ruptura, porque pones cosas en esa relación, expectativas, anhelos, sueños, esperanzas, todo lo bonito lo pones ahí. Y de repente llega el día en que o te ponen el cuerno, o te engañan, o te mienten, o sencillamente la relación no funciona. La parte más dolorosa es irte, aceptar que tienes que irte. Esa es la parte más dolorosa. Entonces por eso precisamente duele muchísimo una traición, por el nivel de profundidad, por la persona de la que se trata, por la relación que llevábamos, por todo lo que ponemos en una persona, ¿sí? Y de repente rompe abruptamente y de forma violenta y de forma este, triste esos vínculos, por eso duele tanto. Ok, Francisco, sin embargo voy a poner otro ejemplo y quizás también ejemplificando o quizás le pueda servir a Galletita que hace rato nos comentaba. El ejemplo es el siguiente. Eh, ya pasó la ruptura amorosa con la familia, el padre se va, se busca o encuentra otra persona y entonces esta otra persona tiene también hijos y ahora ese padre empieza a jugar más con el nuevo hijo o con el hijo de la otra persona y yo siento que al otro le pone más atención que a mí eh, y empieza en un hijo genera esta herida precisamente por el vínculo, pero quizás otro no generó esta herida o no generó tanta profundidad eh, de este tipo de herida precisamente porque a lo mejor no tenía un vínculo tan grande con el padre. Entonces, ¿por qué sucede esto? Volvemos a lo mismo, ¿por la percepción o no? ¿O es por algo más? Además de la percepción, también tiene que ver el nivel de herramientas internas que tiene el niño. El niño va a Ujú. tener un sentimiento de traición entre más pequeño sea y va a poder comprender las circunstancias entre más grandecito sea. ¿Por qué lo digo yo así? Porque a partir de los 4 años y medio hasta los 6 años, por ejemplo, el niño va a adquirir una característica, una herramienta muy importante que se llama sentido de pertenencia. Y el sentido Ok, de pertenencia le va a dar conciencia de cuál es el sitio que ocupa. Y entonces cuando el niño sabe que su padre lo ama y tiene conciencia de que su padre lo ama, aunque haya otros niños, no va a sentirse amenazado, porque sabe el lugar que ocupa, porque trabajó su sentido de pertenencia, porque tiene un vínculo fuerte con su papá y porque obviamente entiende una cosa muy importante. El niño que llega no es igual que yo, es diferente. Cuando el niño se siente traicionado es porque se está comparando y se está poniendo al mismo nivel que el otro niño, ¿no? Y entonces tiene la necesidad de competir por el afecto de su papá, porque no lo tiene seguro. Y entonces el otro niño que llega lo visualiza como una amenaza. Y entonces por eso precisamente empieza la rivalidad fraterna. Tengo que competir por conservar el afecto de mi papá. Entonces ahí tienen responsabilidad los adultos.
en la forma en cómo nosotros les enseñamos a los niños a manejar sus vínculos, en la forma en cómo nosotros les decimos, a ver, no es lo mismo, mi amor, un primo que un sobrino. No es lo mismo un primo que un tío o que un hijo. O sea, cuando el niño va estableciendo diferencias, va también ubicando qué rol le toca dentro de su familia y entonces asume que su papel es único. Y al asumir que su papel es único, pues se acaba esa inseguridad que de manera natural puede llegar a sentir, ¿no? Dependiendo de la edad. Por eso hay momentos en que los niños se sienten traicionados porque no comprenden todas estas cosas y además el adulto no se las explica. Porque tampoco a veces sabe cómo explicarle al niño, mira, va a llegar otro niño contigo, porque lo primero que empiezan a decir para quedar bien con la pareja nueva es, y también va a ser mi hijo, y también lo voy a tratar igual, y que no sé qué, y que bla, bla, bla. Y digo, a ver, esos comentarios nos los reservamos tantito, sobre todo delante de los niños. Sobre todo si yo me doy cuenta que mi hijo es sensible a esos comentarios que le generan conflicto, me los voy a guardar, ¿sí? Y únicamente lo vamos a manejar entre los adultos, porque tengo que discernir cuál es la información que el niño va a ir asumiendo conforme va creciendo. O sea, no por el hecho de que tengo nueva pareja, pues voy a presentar a los 20 niños que trae la pareja y le voy a decir al niño, no, y estos también van a ser tus hermanos, y yo voy a ser, o sea, ¿para qué? Por eso hay momentos en que el niño se siente traicionado, porque asume que en su mundo, en el mundo de su papá, él es único, él es el rey, él es el único que ocupa el trono y de repente llega y lo tiene que compartir con otra persona que nada que ver con él, pues por eso le genera ese sentimiento. Correcto, este punto me quedó súper claro y me quedo con la parte de el niño sabe quién es su padre. Para que el niño no le afecte, el niño debe de saber y entender perfectamente quién es su padre o su madre en el caso que se haya quedado con el padre, ¿no? Aparte de la responsabilidad de adulto que nos mencionas que debemos de tener nosotros como adultos, en una separación yo creo que es bien importante también el hecho de que nosotros como padres estemos pendientes de qué es lo que hablamos con nuestros hijos, como nos lo mencionas, y cómo lo hablamos, y qué es lo que también yo hablo con mis amistades, con mis padres, con mis hermanos, con mis tías, etcétera, etcétera, etcétera. Me ha tocado observar situaciones en que muchas ocasiones quizás la mujer, digo mujer porque me ha tocado verlo con mujeres, se quieren desahogar y se desahogan con la mamá o con otra persona, con sus amigas, etcétera. Y empieza a decir, es que el papá de los niños es un borracho, es que el papá de los niños no me da dinero, es que el papá de los niños esto, es que el papá de los... Y tratan y se expresan de lo peor con esa persona, ¿no? Entonces, y el niño está, y peor aún el niño estando presente. Entonces, ¿qué es el mensaje que el niño está metiendo a su cabecita? Pues que su papá es malo y entonces el niño empieza a vivir ese dolor que su mamá está sintiendo en ese momento, como si a él fuese quien tuvo el mayor afecto, ¿no? Exacto, como si él estuviera pasando. Por eso, mira, yo me he dado cuenta luego de tanto meditar que lo que nos hace falta como sociedad es educación. ¿Educación en qué sentido? He llegado a la conclusión de que nosotros no tenemos que ir a la universidad como para ser educados, sino ponernos a leer un rato, a estudiar un rato y saber cuáles son los lineamientos, por ejemplo, de cómo tengo que manejar yo una separación con los niños, conmigo mismo y con mi pareja, ¿no? Porque son tres personas que estamos afectadas. Cuando llega una ruptura de pareja, no nada más
se afecta el que se va, sino también se afecta el que se queda y también se afectan los que están alrededor. Entonces tengo que saber cómo manejar la situación en esos tres niveles, ¿no? En el ejemplo que tú comentas, de que llega la hija y se desahoga con la mamá, y resulta que la mamá pues empieza a hablar mala onda del yerno y empieza a sacar toda su letanía de defectos, ¿no? En lugar de darle consuelo, es porque nosotros no entendemos que lo que necesita la persona es consuelo, porque está viviendo un proceso de duelo. Entonces yo le tengo que decir a mi hija, ¿sabes qué? Yo creo que hay momentos para desahogarnos. Ahorita está el niño, hay que evitar que el niño nos escuche, o sencillamente es decir, los problemas entre tu papá y yo, pequeño, no tienen nada que ver contigo. Pero la primera que lo tiene que entender, o el primero que lo tiene que entender soy yo. ¿En qué sentido? No voy a ocupar yo al niño como para que el niño se alíe conmigo y entonces él me vea como víctima y yo trate de quedar bien con él, ¿no? No voy a hacer eso. Sino, lo que voy a hacer es asumir la responsabilidad que me toca. Es algo que a mí me tocó vivir. Nadie tiene la culpa. ¿Sí? Herida de traición, en mi infancia no cumplieron lo que me prometieron, ¿cómo me protejo de adulto? Estando en hipervigilancia constante, tengo que controlar lo que ocurre a mi alrededor para anteponerme al peligro y así evitar sorpresas. Soy un exigente en mis relaciones porque me da miedo que me mientan. Ok, justamente llegamos a este punto, el cómo se ve esta herida en los adultos. Y como bien lo acabas de decir, primero que nada yo creo que son personas que utilizan y necesitan forzosamente tener el control de todas las situaciones. Así es. Esto lo hacen como mecanismo de defensa para asegurar que lo que ellos tienen en su cabecita así sea, de que no lo van a traicionar, tener la certeza de que no lo van a traicionar. Así Son es. personas, son personas sumamente celosas. Yo Sumamente celosas, perdón. Adelante, Francisco. No, continúa, Manolito. Ok. No confían en lo que les decimos o en lo que te dice tu pareja y se están creando constantemente historias en su cabecita, historias que lógicamente no son reales, historias en las que si te vas a trabajar y llegaste 5 minutos tarde, 10 minutos tarde, yo creo que te fuiste con otra persona y por eso llegaste tarde. Quizás hubo tráfico, quizás te explicaron el por qué, a lo mejor se le atravesó algo y sin embargo todas tus explicaciones no sirven, solo sirve lo que traigo en mi cabecita, lo que yo estoy pensando. Lo peor del caso es que estas personas, así sea todo irreal, o sea, todo imaginario, para ellos es real, Francisco. Y yo creo que esto es un problema muy grave. Es que si tú no sabes diferenciar entre lo que es la realidad y lo que es la fantasía, cuando se presentan pacientes con estas características, por eso yo les digo a las personas, miren, no es confianza que tú le tengas que dar la contraseña a tu pareja de tu celular para que él revise con quién platicas, de qué mensajes envías, o con quién hablas o con quién no. Es todo lo contrario. Pero el asunto es que sucede esto porque la persona no distingue la realidad de la fantasía. Una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que sucede. ¿Sí? Entonces, cuando yo no tengo objetividad en mi juicio, yo voy a decir, por ejemplo, les pregunto a los pacientes, ¿cuáles son las señales que tu pareja te ha mandado de infidelidad? Y entonces a veces me responden, bueno, es que se ha portado mucho más distante. O sea, ya no me trata igual que antes. Ok. ¿Y por qué?
Ah, pues porque seguramente anda con otra persona. ¿Por qué más? Ah, le digo, y si tiene estrés, si viene cansado, si tiene un problema, si tiene un problema a nivel familiar, si ese día le tocó tráfico, si ese día viene pensando en que quiere dormir nada más. No, 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 no. Aquí todo es claro. Él me está engañando a mí. ¿Sí? Entonces, leyendo tu texto, que a mí me pareció muy interesante, dice que yo estoy en hipervigilancia, primer característica del que se siente traicionado. Tiene que estar vigilando de manera constante a las personas, a las situaciones, a los sentimientos, a las circunstancias, para asegurarse de que no ha perdido su lugar. ¿Sí? Segunda característica, ejercer control. ¿Y por qué tiene necesidad de ejercer control? Porque como él no nada más no se siente seguro de despertar un afecto sano en la persona, sino no ha superado su herida de traición, tengo que controlar al otro para que el otro no se vaya, no voltee, no se desvíe, yo no pierda su atención. Y eso incluye teléfonos, eso incluye personas, eso incluye amigos, eso incluye trabajos, obviamente hablando de manera patológica, ¿no? Pero tengo que estar de manera constante controlando y vigilando. Y yo asumo que la relación siempre está en peligro. Es decir, en cualquier momento él me puede engañar, él me puede traicionar, él me puede dejar, él se puede ir. En cualquier momento, ¿no? Eso es anteponerme al peligro. Todavía no sucede, pero yo ya lo estoy asumiendo como algo que va a pasar. Entonces eso me genera ansiedad, me genera angustia, me genera estrés y todo ese estrés lo expreso a través de la hostilidad. ¿Sí? Entonces me empiezo a comportar de manera hostil, de manera controladora y de manera tóxica, como le llaman ahora, con mi pareja, ¿no? Y finalmente, otra característica, soy muy exigente en mis relaciones. No hay empatía, no hay condescendencia, no hay comprensión, no hay entendimiento, porque mi mente es muy cuadrada. Si el hombre o la mujer no es como yo quiero que sea para asegurarme de que no va a traicionarme, entonces no le doy entrada. Y eso me lleva a no encontrar una pareja que yo considere sana, que yo considere digna de mí. Y digna de mí no desde el egocentrismo, sino digna de mí en función de mis cualidades, en función de lo que yo ofrezco a una relación de pareja. ¿Por qué? Porque lo que motiva mis acciones, mis decisiones, es el miedo, no es el amor. Agregando un poquito aquí a este último punto, que nos decías que es son muy exigentes en sus relaciones. Este tipo de personas también detestan la deslealtad, detestan la infidelidad, detestan todo ese tipo de acciones tóxicas, como bien lo decías hace un ratito. Pero lo peor del caso es que ellos sí lo pueden hacer. Claro que en O sea, esas actitudes. o sea, detestan todo lo malo, pero para ellos sí pueden hacerlo. Uh-huh. Ajá. Otro punto que yo agregaría, Francisco, es que no toleran la incertidumbre. Del amor al odio pasan del amor al odio en un segundo. Y voy a poner un ejemplo. Muchas ocasiones me tocó ver cuando se acercaba la fiesta de fin de año, Uh-huh. que nosotros normalmente en este tipo de fiestas era solamente para empleados. No podíamos llevar a la familia, Uh-huh. como en otras empresas. Y me tocó ver que peleas justamente de parejas en las que decían, no, es que seguramente te vas a ir con alguien, seguramente se van a estar besando, abrazando, XXX, ¿no? Y
Y total de que tanto le decía y tanto le decían y tanto le decían que le decía la persona afectada, ¿sabes qué? Sí, tienes razón, no voy a ir a ese convivio. Y entonces, en un segundo sucedía de estarle reclamando, de estarle celando. En un segundo decía, ya ves, muchas gracias, gracias por hacerlo por nuestra relación, gracias por esto, Bien feliz y contento. y bien feliz y contento, efectivamente. Entonces, este tipo de personas pasan del odio al amor en un segundo y del amor al odio en un segundo. Eh, otro, otro, Otro punto que agregaría yo también es el enojo desmesurado, así como bien nos lo decías. Son personas súper tóxicas, son personas que lo decía anteriormente, toleran la deslealtad, la infidelidad, no toleran la deslealtad ni la infidelidad, pero para ellos sí, o sea, ellos sí lo pueden hacer, ¿no? Claro, porque ellos, mira, están en una dinámica biológica que se identifica de manera inconsciente. El primer síntoma es la ambivalencia emocional, ¿no? La ambivalencia emocional es precisamente esos cambios en el estado de ánimo, las emociones que tú nos explicas, ¿no? Pasan del amor al odio de manera desmesurada, a veces sin un motivo aparente. Pero cuando existe motivo, es decir, no, pues resulta que mi marido se va a ir a la fiesta de la empresa y seguramente se va a encontrar a fulana, sutana, mengana y empiezo a hacer una lista de compañeras. Pero el asunto no es ni la lista de compañeras ni la fiesta, sino el asunto es lo que yo imagino y lo que yo fabrico y lo que yo deduzco que él va a hacer. Sí, entonces esa es una ambivalencia. La segunda es, el asunto radica en que aquel que me traiciona merece un castigo y a su vez yo también merezco ser castigado porque no soy una persona lo suficientemente confiable como para garantizar el afecto de la otra persona, ¿no? No soy suficiente y eso merece un castigo. Entonces, por eso, yo castigo a la otra persona mediante la desconfianza y me castigo a mí mediante el sufrimiento que me genera el hecho de saber que mi pareja me puede traicionar en cualquier momento. Y entonces esto se convierte en un círculo vicioso. ¿Sí? Aquí dice, tu herida de traición hace que compitas con los hombres en las relaciones. Bueno, en el caso de los varones, ¿no? Porque como te digo, nosotros no nos sentimos lo suficientemente aptos ni con las cualidades óptimas como para despertar el afecto de manera permanente en una persona y además tenemos la falla que yo les explicaba en los niños, ¿no? El sentido de pertenencia. Cuando una persona no le hace sentir parte de tu vida, parte de tu existencia, pues obviamente también se generan este tipo de inseguridades, porque la persona siempre tiene que estar garantizando que eres importante en su vida, ¿no? Impaciencia, cuando somos impacientes no hay fe ni esperanza, dudamos y queremos todo rápido porque no tenemos confianza en que mañana eso sucederá. Nace de la falta de paz interna, ok. Eso es, digamos que a nivel trascendental, pero la impaciencia también tiene otras características u otros orígenes a nivel psicológico y se debe a que nosotros no tenemos precisamente ni la capacidad de espera ni la tolerancia a la frustración, que son características que el niño debe desarrollar entre los 4 años y medio y los 5 años y medio, ¿no? Entonces, si nosotros como papás o como cuidadores de los niños o como parentela de los niños no les enseñamos a los niños a esperar y tratamos de complacerles absolutamente en todo de manera inmediata, sin que haya un lapso de tiempo, lo que estamos creando son adultos así, impacientes, inseguros, intolerantes y también sumamente demandantes, porque si por ejemplo
Yo entonces le hablo no sé, a mi pareja y le digo, ¿sabes qué? ¿Ya saliste del trabajo? Sí. ¿A qué hora sales? A las 6. Son las 6:10 y no has llegado. Seguramente estás con otra persona. Y anulo otros factores que también son importantes como la distancia, el tiempo, la circunstancia que vive la otra persona, no necesariamente tiene que ser de índole amoroso, también la situación en la que se encuentra, ¿sí? Lo que está haciendo, anulo todo eso. Y no es sorprendente porque obviamente los mecanismos de defensa de una persona impaciente son la negación y la anulación, además de la represión de las emociones. Por eso se convierte en una ollita express que tarde o temprano explota, porque reprime todo, explota, anula y evade. Correcto. Bueno, ahora pasamos a cómo sanar. ¿Cómo empezamos a sanar esta herida, Francisco? Ok. Primero, Yo, sí, ajá, adelante. el primer paso que nosotros tenemos que hacer es en función de las características que identificamos, tenemos que ubicar nuestro problema, ¿no? Y luego aceptarlo. Okay. Ya que lo tienes tú aceptado, lo que tienes que trabajar es tu capacidad de razonamiento, tu juicio y tu nivel de percepción, algo que nos ha venido manejando Manuelito a lo largo de la emisión. Es decir, cuando tu percepción falla o se encuentra distorsionada o le faltan elementos, tu casita tiene huecos, pues tienes que empezar a llenar esos huecos entendiendo, ¿sí? Entendiendo el por qué te sientes traicionado por las personas. No solamente es por la pareja. Ubicar por quién te sientes traicionado. La pareja es como el espejito. Cada vez que la pareja te abandona o te deja de lado o te quita la atención, te oprime el botoncito. Entonces tú tienes que ubicar por quién te asumes traicionado o asumo que me traicionó. ¿Sale? Y entonces tenemos que trabajar el asunto de aprender a reflexionar y a meditar al respecto de cuáles fueron las razones, cuáles fueron las circunstancias, y a esas cosas se le llaman atenuantes. Y lo que estamos trabajando en este sentido es una función interna que se llama constancia de realidad. Porque si yo me siento traicionado, puede que yo esté dentro de la fantasía, ¿no? ¿Y por qué digo puede que esté dentro de la fantasía? Por el nivel de emocionalidad, por el nivel de dolor, por el nivel de sentimientos que te despierta el hecho de pensar en que alguien te traicionó. Porque un adulto ya lo puede comprender incluso muchísimo mejor, o lo puede justificar de mejor manera, o lo puede comprender mejor que un niño. Cuando el niño se siente traicionado, los sentimientos son demasiado intensos. Entonces, paso número 1, tienes que asumir que tienes esta herida. Paso número 2, tienes que ir comprendiendo las circunstancias que te llevaron a esta herida. Y paso número 3, tienes que empezar a perdonar, no por la otra persona, las personas o las circunstancias, sino también tienes que ubicar tu propia salud mental, por tu paz mental, por ti, no por los demás. ¿Sí me explico? ¿Y esto cómo lo hacemos? Ubicándonos en las cualidades que nosotros tenemos y entendiendo algo que puede sonar extraño. Las personas incluso pueden llegar a no valorarnos y están en su derecho. Porque son seres humanos y cometen errores, así como tienen aciertos. Ok. Eso va a ayudarme
a disminuir ese sentimiento de traición. O sea, si la persona me traicionó, no es porque haya yo hecho algo mal, no es porque yo no sea suficiente como se siente una persona traicionada, sino porque puede ser incluso un defecto del que la otra persona ni siquiera sea consciente, que no se haya dado cuenta y por eso haga las cosas. Entonces mi responsabilidad conmigo mismo es desvincularme de ese tipo de relaciones, pero no olvidar que no puedo guardar resentimiento porque todos somos vulnerables al error y todos tenemos el mismo derecho de recibir el perdón. Por salud mental. Correcto, fíjate que justamente por eso les pongo esta imagen, porque muchas ocasiones las personas que o estamos viviendo este tipo de herida, pensamos y asumimos que todas las personas que me rodean, todos son mis enemigos. Y tenemos esa percepción alterada porque realmente si nos ponemos bien a pensar y a analizar las situaciones, es como decir yo soy el sol y todo el mundo tiene que girar alrededor de mí. Cuando no, o sea, cada quien anda en su mundo, cada quien tiene otras cosas que hacer, cada quien tiene otros pensamientos, pero las personas que tienen esta herida piensan que todo el mundo las está atacando, que todo el mundo está pensando mal de ellos, que todo el mundo está en contra de ellos y piensan que todos son sus enemigos. Entonces, yo creo que ahí yo lo pongo como un punto, es entender que los demás no son nuestros enemigos ni están pensando en hacernos daño. No No, todos están en contra de nosotros. incluso fíjate, la persona por la cual tú te sientes traicionada posiblemente ni siquiera lo haya hecho de manera consciente, sino sencillamente a razón de un defecto, a razón de una circunstancia, y es lo que nosotros tenemos que entender. Para llegar al punto que mencionas, Manuelito, yo tengo que trabajar también mi parte egocéntrica, ¿no? Como dices, considerar que no todo gira a mi alrededor. Es decir, mira, tenemos que empezar como que a aprender a dejar de manejar valores absolutos, ser absolutistas. Por ejemplo, decir, es que yo no merezco, es que no me esperaba, es que porque lo hizo, es que si él sabía, y es que no sé qué, y es que bla, bla, bla. Es un lenguaje absolutista. ¿Por qué razón? Porque no te permite comprender la vulnerabilidad de las personas. Pueden quererte mucho y traicionarte. Sí, sí, claro, justamente en la semana, y voy a compartir un poquito de lo que hablábamos, Francisco. Yo le decía a Francisco, fíjate que en muchas ocasiones eh, no nada más son heridas de la infancia, sino que somos nosotros quien herimos inconscientemente a nuestros padres. En muchas ocasiones, ¿cuántas veces nosotros no hemos herido sin el afán de herir a nuestros padres? Y llegábamos a una conclusión, Francisco y yo, en que pues lo hacíamos de manera inconsciente. Sin embargo, como bien nos lo dices ahorita, existía el perdón. Y no nada más el perdón de la persona afectada hacia al que provocó la herida, sino que es un perdón genuino en el que tú como padre hoy entiendes que independientemente de lo que haga tu hijo, lo vas a seguir queriendo y vas a seguir haciendo lo necesario para que tu hijo esté bien. Entonces, pues nada, solo quería compartirles esto que estábamos platicando entre semana, en que
pues inconscientemente muchas ocasiones generamos este tipo de heridas, heridas de traición, y no solamente se generan en la infancia. Pasando al siguiente punto, yo pondría un punto extra, Francisco, que sería esto. La imagen nos dice, no todo lo que piensas es verdad, no tienes por qué creerte todo lo que está en tu mente, ¿no? Y Parlotea tu mente. justamente, y justamente, pues esto lo pongo porque no todo, como lo decíamos hace un ratito, no todo lo que pensamos son ideas, más bien, lo que pensamos son ideas, no realidades. Así es de que tenemos que controlar nuestra mente y cada que llega algo a tu cabeza, piensa. Lo que piensas son ideas, no son realidades. Tendría que ser algo así como un pequeño mantra que cada que me lleguen esas ideas negativas, yo vuelva a decir, lo que piensas son ideas, no realidades. Lo que piensas son ideas, no realidades. Y es que es como te digo, yo a los pacientes aquí en la terapia es un primer ejercicio que yo les dejo a identificar lo que viene de la mente de lo que viene de la realidad. Ajá. Entonces, si tú no controlas tu mente, tú siempre vas a estar en conflicto. Por ejemplo, si resulta que mi pareja o mi amigo o mi amiga llega con un ramo de flores, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Pues puede ser que lo haga porque me tiene afecto, me tiene cariño, me tiene aprecio. No, pues qué padre, ¿no? Qué buena onda, qué buenísima onda. ¿Qué me va a decir mi mente? Lo hace porque se siente culpable y entre más grande sea el ramo, más grande es la culpa. No te dejes llevar, ten dignidad. Y entonces te genera conflicto y te atormenta. Cuando Fíjate que un... sí me... Sí, sí, dime. Gracias. Sí me llegó a suceder eso que dices. Una vez llegué con un ramo de rosas y me dice, oye, ¿qué hiciste? Ajá, sí, porque obviamente tienes necesidad del perdón. Pero nosotros estamos condicionados, fíjate, el perdón no nos lo dan gratuitamente, el perdón nos lo tenemos que ganar. Y el amor y el perdón son dos cosas gratuitas. Y nosotros no lo asumimos así, porque nos hacen pensar, y esos son los pensamientos que tenemos que dominar, nos hacen pensar que cuando tú te equivocas te tienes que ganar el perdón. Tú no ganas el perdón por amor, por dignidad, sino lo ganas en función del error que cometiste. Si el error es grande, bueno, entonces voy a tardar más tiempo en perdonarte. Si el error es pequeño, bueno, entonces voy a tardar menos tiempo en perdonarte. Pero tienes que hacer méritos. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está el amor aquí? Si se supone que el amor es gratuito y es generoso y perdona. Por eso yo les digo a las personas que tienen que ponerse a estudiar, porque muchas veces lo que nosotros llamamos amor no es amor. Porque digo, ¿cuáles son las características del amor? ¿Quién nos enseña qué es el amor y hacia dónde nos lleva? ¿Cuál es el objetivo de amar a una persona o de amar la vida o de amar la naturaleza, los animales? ¿Hacia dónde te lleva? Entonces, si tu supuesto amor te lleva a desconfiar de una persona, a tardar en perdonarlo, a condicionarle sanar sus heridas, a condicionarle el hecho de que seas generoso con ella, pues no podemos hablar de amor. Porque lo que está moviendo tus emociones y tus sentimientos, es el ego, ¿no? Pues que me compre el arreglo de flores mucho más grande, porque lo merezco. Eso es algo ególatra. Entonces, de esa manera nosotros vamos a ir educando nuestra mente, ¿sí? Porque la realidad es, independientemente de que una persona perder dolor, soltar rencor, perder raíz de la amargura del alma, donar amor,
Empatía, paz al corazón, donar la cura, reestructurar el alma. Perdona para recuperar tu paz. Mejor dicho, no se puede. Ahí ¿Sí? está, y pues era justamente uno de los puntos que ya nos habías comentado, el perdonar, y no nada más perdonar a la otra persona, perdónate a ti mismo, perdónate por aceptar las cosas como están sucediendo en este momento, quizás muchas ocasiones a falta de dignidad. Claro. Me perdono por mi ignorancia, fíjate, porque hay situaciones en donde yo me tengo que perdonar por haber hecho cosas y hay situaciones en donde me tengo que perdonar por permitir cosas, ¿no? En nombre del amor o de la amistad o de lo que sea. Pero me tengo que perdonar. ¿Y qué es lo que tengo que perdonar? No solamente haber hecho o haber permitido, sino el no saber. Me perdono mi ignorancia. Porque si alguien me hubiera dicho o me hubiese hablado de cómo es un amor sano, a lo mejor no habría caído donde caí. Si alguien me hubiese hablado de los límites, del respeto, de la dignidad, del amor propio, de la autoestima, no habría llegado a donde llegué, ni habría permitido lo que permití. Entonces me tengo que perdonar mi ignorancia. ¿Y cuál es mi compromiso? Ponerme en el centro de mi vida afectiva. ¿Sí? Hoy me prometo perdonar y soltar todo rencor de mi corazón y hoy sano mi alma y de quien he guardado rencor con la gracia de mi perdón. Ok. Justamente esta imagen la pongo porque yo propongo un siguiente punto, soltar el miedo y el rencor a lo que te hicieron. Las personas que entran en muchas ocasiones a nuestra vida entran como culpables. Les damos, es más, vienen entrando a nuestra vida y ya los tenemos etiquetados, ¿no? Ya pensamos que nos van a hacer el mismo daño, ya pensamos que todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. Y entonces les ponemos esa etiqueta y no soltamos el miedo. Y entonces como que para qué entro a otra relación si tengo todas esas inseguridades, si tengo todo ese rencor por lo que me hicieron. Es por eso que yo propongo ese punto, soltar el miedo y el rencor a lo que te hicieron. ¿Y por qué tengo miedo de que me vuelva a pasar? Pues de alguna u otra forma son inseguridades, es porque de alguna u otra forma no he trabajado, no he sanado lo que me hicieron, porque de alguna u otra forma no quiero que me lo vuelvan a hacer. Sin embargo, no hay otra manera de saber si va a volver a pasar o no, si no me atrevo, si no lo afronto. Todo lo que mencionas es consecuencia del miedo. Y la pregunta es ¿por qué tengo miedo? ¿Cuál sería la respuesta en este caso? ¿Por qué tengo miedo? A ver. Tengo miedo porque no quiero sufrir. ¿Cierto? Miedo a sufrir. A volver a sufrir lo que ya sufrí. Porque no he entendido que muchas veces el sufrimiento puede ser la puerta para una vida mejor. No he comprendido cuál fue la causa de ese sufrimiento. Y por causa no me refiero a la traición que me hace sufrir, sino al propósito trascendental que puede haber. Entonces, como a mí me enseñaron que el sufrimiento es negativo, que es algo que tiene que evitarse, que es algo que no merezco, que no tengo que vivir, que lo tengo que eliminar a toda costa, por eso vivo en constante vigilancia, en constante desconfianza, por eso vivo con el miedo, por eso vivo en ansiedad,
Por eso vivo en angustia, porque mi mente siempre me dice, tú no tienes por qué sufrir. Cuando la vida humana está plagada tanto de momentos bonitos como de momentos no tan bonitos. Y eso es precisamente lo que le da equilibrio y lo que le da sentido. Mientras yo no asuma esa realidad, voy a seguir sufriendo, curiosamente. No seas tan duro contigo, mírate con amabilidad, perdónate por juzgarte, Por por minimizarte. minimizarte tanto. Perdónate a ti con amor. Entonces volvemos siempre al punto de cada programa. El perdón tiene que empezar por nosotros mismos, luego lo proyecto hacia los demás, porque primero ya me perdoné y una vez que yo perdone tengo capacidad para perdonar. Si no lo hago conmigo mismo, no lo voy a poder hacer con nadie más. En efecto, Francisco, pues conclusiones. ¿O tienes algo pendiente de este tema? No, solamente fíjate que a mí me parece que la traición radica en el hecho de que nosotros no podemos comprender lo que yo llamo naturaleza humana. Por naturaleza humana entiendo que todos nosotros como personas tenemos capacidad para los aciertos y capacidad para los errores y digamos que no pasa nada. ¿En qué sentido? Que cuando tú dejas de idealizar a las personas y esperar demasiado y no formarte expectativas muy altas de una relación, de una persona, de una circunstancia, de una situación, sino que lo asumes equilibradamente, cuando llegan este tipo de errores que la gente considera una traición, sí te afectan, pero no te afectan hasta el punto de lastimarte profundamente. Te afectan quizá en el momento, pero no te dejan marcado como cuando sucede que el niño confía en ti y de alguna manera tú defraudas la confianza. También otro punto en el que yo concluyo es el siguiente. Creo que manejar palabras tan fuertes como la traición, el abandono, el rechazo, ¿cuál era la otra herida que había? Bueno, X, no recuerdo ahorita, pero son 4. Manejar ese tipo de palabras en nuestra mente también nos afecta. Yo creo que tenemos que hablarnos a nosotros mismos de manera más benevolente, más condescendiente y más misericordiosa para sanar también. Correcto, y estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que son palabras fuertes, son palabras que, por el simple hecho de decir, por ejemplo, este tema, traición, es una palabra fuerte. Es una Fuertísimo. palabra, sí, claro. Humillación, el programa pasado, humillar. O sea, Uh-huh. sí, son palabras fuertes y en efecto, el hecho de que nosotros tengamos ese tipo de palabras en nuestra mente y creemos o creamos que nosotros estamos también haciendo eso, yo creo que también afecta porque empiezas a pensar, estoy haciendo mal, estoy haciendo mal, estoy haciendo mal, y no nos damos siquiera la tarea a hacer ese ejercicio de introspección para realmente saber si estoy actuando en forma correcta o no. Así es. Mira, Bueno, de manera saludable, yo creo que parte de educar la mente es qué es lo que vemos, qué escuchamos y qué introyectamos de nuestro alrededor. Si nosotros cambiamos incluso hasta los programas de televisión, de radio, en redes sociales, etcétera, todo lo que vemos y escuchamos, también nuestra mentalidad va a cambiar, porque vamos a nutrir nuestro interior de cosas propositivas y espirituales, y eso también ayuda bastante
a encontrar la salud mental. No es lo mismo, por ejemplo, un especialista que te diga, no, pues si te traicionó, ya no le des una segunda oportunidad, porque segundas oportunidades nunca fueron buenas, ¿no? Son mentalidades sumamente radicales y profundamente cuadradas. Y tú también tienes que discernir, incluso, qué psicólogo, qué terapeuta o qué especialista conviene para tu salud mental, porque si tú eres radical y te vas con otro igual, pues imagínate, ¿no? Sí, claro. Y bueno, como semana a semana, en esta ocasión yo también les tengo otra tarea. Y esta tarea es, hoy nos toca creer. Lo que tu pareja diga, lo que tus hijos digan, lo que tu familia haga, hoy voy a creer. Hoy voy a confiar. Esto nos va a ayudar a entender que no todo lo que piensas es realidad, que no todo lo que nos viene a la mente está pasando realmente. Y lo digo por lo siguiente, hay un TikTok o un Reel de Facebook, no recuerdo bien, se despierta la pareja. Y el muchacho lo ve con unos ojos tan lindos, pero la muchacha se voltea y le dice, soñé que me engañaste. No, se los recomiendo, está buenísimo, pero es realidad, o sea, lo que pasa en tu mente no está pasando realmente. Si llegó tu marido tarde, tu esposa tarde, salió 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, no lo que pasa en tu mente es real, o sea, por eso yo propongo la tarea de nos toca creer. Lo que tu pareja diga, lo que tu familia haga, hoy voy a creer, solo hoy. Hazlo un día, hazlo hoy. Hoy voy a confiar. Y como te lo digo, Francisco, esto nos va a ayudar a entender que no todo lo que pensamos es realidad. Vamos a empezar a generar confianza en la otra persona. Y no todas las personas que entran a tu vida o que llegan a tu vida van a generar un daño. Entonces, por eso yo propongo la tarea, hoy nos toca creer. Yo agregaría lo tuyo, Manuelito, que es muy bonito, fíjate. La forma en cómo lo propones es muy bonita. Pero yo agregaría lo siguiente. El Señor dijo, dichosos aquellos que sin haber visto, creen en mí. Y esto aplica, ¿por qué razón? Porque si tú le crees a tu pareja, a tu amigo, a tu familia, a tus padres, a tus hermanos, a las personas que están a tu alrededor, si tú crees en ellos, el que va a ser feliz vas a ser tú. Por eso el Señor dice, dichosos los que creen sin haber visto. ¿Esto qué quiere decir? Sin comprobar, sin verificar, sin asegurarse, ¿no? Qué bonito. Porque tú tienes tu alegría en el hecho de creer, en el hecho de amarlo, en el hecho de esperarlo, en el hecho de saber que está a tu lado, que está contigo. Tienes que creer en eso. Por eso dice el Señor que son dichosos quienes creen sin ver. Porque su alegría no está en el hecho de comprobar si los aman o no. Ellos con el simple hecho de amar a quien deciden amar, son felices. Eso yo le agregaría. Qué bonita forma de cerrar este episodio. Y esto me hizo recordar en alguna ocasión tú y yo hablábamos y decías, yo quiero hablar de Dios sin hablar de Dios. Y mira, qué bonito cerramos el día de hoy. Así es, muy bonito. Pues muchísimas gracias, Manuelito. Fue un programa padrísimo, la verdad. Francisco, recuérdanos si alguien necesita de tu ayuda, si alguien quisiera acercarse contigo, ¿en dónde lo pueden hacer? Pueden mandarme mensajito por las redes sociales, por Facebook, por TikTok. Tengo la misma fotografía, aparezco como Francisco GC en todas las redes.
y ahí me pueden mandar mensaje privado y nos ponemos de acuerdo, intercambiamos datos para poder platicar si así lo desean. Ok, les agradezco a todos los que se quedaron hasta este momento. Les recuerdo que este y todos los programas estarán en repetición, ya sea por YouTube o Facebook en la página de Idealmente Radio. Francisco, nuevamente muchas gracias. Gracias a todos los que se quedaron. Gracias por escucharnos y gracias por compartirnos todos estos mensajes tan bonitos que de alguna u otra manera, semana a semana hemos estado analizando esta serie de heridas de la infancia y créeme que al menos a mí me han ayudado bastante, me han ayudado a ver otro panorama de cómo estamos viviendo hoy en día y para no cometer los mismos errores que quizás generación tras generación se han venido cometiendo. Francisco, te agradezco mucho. Gracias por darnos nuevamente un poco de amor, porque esto es dar amor. Gracias infinitas, Francisco. Igualmente, muchísimas gracias también a ti por darme el espacio para poder compartir estas reflexiones y programas que hacemos. Muchísimas gracias. Un gustazo, un abrazo y un beso para todos y que pasen bonita noche. Que tengan muy buena noche. Nos vemos la siguiente semana.